materia del contrato de trabajo. Respecto a lo que son las formas, lo que es relevante, referido a la forma del contrato de trabajo, es que el contrato de trabajo es informal, que yo ya se lo expliqué antes, pero reitero porque es un tema elemental, salvo excepciones como el contrato a plazo fijo que requiere que la forma escrita, los contratos de trabajo en general, como principio general, no tienen forma, o sea, son informales. ¿Qué quiere decir? Que pueden adoptar cualquier forma, puede ser por escrito, pueden ser verbales, y de hecho, en la gran mayoría de los casos, el contrato de trabajo es verbal, no es un contrato escrito. En la mayoría de los casos, los contratos por tiempo indeterminado. Hago esta aclaración, si no la hice antes, seguramente la he dado derecho, pero hago mucho hincapié para que no se confunda. Reitero, chicos, el contrato de trabajo no tiene nada que ver con la registración. El contrato de trabajo se perfecciona por el acuerdo de voluntades, o sea, cuando hay un consentimiento de las partes, cuando las partes prestan el consentimiento para la formación del contrato, ahí nace el contrato de trabajo. O bien pueden hacerlo directamente con la prestación de las tareas. Pero la registración del contrato de trabajo, o sea, cuando vulgarmente se denomina está en blanco el trabajador, no tiene nada que ver con la existencia o no del contrato. O sea, un trabajador que está en negro tiene contrato de trabajo. Lo que tiene es un contrato de trabajo no registrado. Dicho esto, que por ahí para algunos sea muy simple, pero es un tema fundamental para entender y comprender la materia, con referencia a la prueba del contrato, básicamente, yo todo lo que sean registros, planillas, todo eso lo van a ver en la parte práctica, referido a la registración del contrato de trabajo. Pero referido a lo que es la prueba, el contrato de trabajo se prueba por todos los medios que admiten en general los códigos de procedimiento, o sea, el código de procedimiento laboral, que remite mucho al código de procedimiento civil y comercial, que son todas las pruebas que uno sabe del derecho procesal, que ustedes no tienen por qué saberlas, pero básicamente son las pruebas testimoniales, las pruebas por escrito, cualquier tipo de documentos, informes, etcétera. Cualquier tipo de prueba es válido para acreditar el contrato de trabajo. Pero sí es muy importante lo establecido en el artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, que está acá. El artículo 57 establece una presunción en contra del empleador para el caso que los requerimientos, vale decir, los telegramas, no sean respondidos en un plazo que no será menor de 2 días. Vale decir, para que se entienda fácil, tiene que ser respondido en lo más breve posible. Dice el artículo 57, constituirá la presunción en contra del empleador su silencio ante la intimación hecha por el trabajo, que voy a borrar, voy a minimizar mi pantalla porque si no lo puedo ver, ahí está. Constituirá la presunción en contra del empleador su silencio ante la intimación hecha por el trabajador de modo fehaciente relativa al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, sea el tiempo de su formalización, ejecución, suspensión, reanudación, extinción o cualquiera de las circunstancias que haga que se creen, modifiquen o extingan derechos derivados del mismo. A tal efecto, dicho silencio deberá subsistir durante un plazo razonable que nunca será inferior de 2 días hábiles. ¿Qué quiere decir esto? Que las intimaciones o los requerimientos laborales por parte del trabajador deben ser contestados en la mayor brevedad posible por parte del empleador. Un telegrama no contestado por parte del empleador hace presunción en contra del mismo y nace una presunción a favor del trabajador de lo que está diciendo en esa misiva es real. Con lo cual es muy importante siempre responder los telegramas laborales para el empleador en un plazo de la mayor brevedad posible. Bien. Con esto estaríamos terminando la parte de contrato de trabajo. ¿Quedó alguna duda respecto a esto? Bien. Entiendo que no. Lo que vamos a ver ahora, o vamos a empezar a ver, es derechos y deberes de las partes. Es un tema bastante sencillo, con leerlo de la Ley de Contrato de Trabajo suficiente, nosotros le damos una leída rápida a los artículos, esto no requiere tanta carga teórica de explicación, pero sí que los entienden. Son los derechos y deberes que emanan del contrato de trabajo. Artículo 62, las partes están obligadas activa y pasivamente no solo a lo que resulta expresamente de los términos del contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo, resulten de esta ley, de los estatutos profesionales, convenciones colectivas de trabajo,
apreciados con criterio de colaboración y solidaridad. Esto lo vemos con el 63, principio de la buena fe. Las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio, un buen empleador y un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o relación de trabajo. El artículo 62 y 63 son normas genéricas. Vale decir que no es propio, o por lo menos exclusivo del derecho del trabajo, sino que el principio de buena fe es de aplicación en todos los contratos, ya sean los laborales, en los civiles y comerciales. ¿Qué quiere decir? Que los contratos deben celebrarse, ejecutarse, finalizarse e interpretarse de buena fe. Las partes deben actuar de buena fe al momento de cualquiera, en todo durante el intercontractual, o sea, de que nace este termino contrato, siempre se deben desenvolver de buena fe. No requiere muchas mayores explicaciones. Pasamos al artículo 64. El artículo 64 que habla de la facultad de organización. El empleador tiene facultad suficiente para organizar económica y técnicamente la empresa, explotación o establecimiento. ¿Qué es el artículo 64? ¿A qué les remite? A ver si alguien... ¿Alguien se da cuenta que les remite el artículo 64? ¿A la figura de empresario? Sí, pero si vamos a otro tema, está bien, la facultad de organización le tiene el empresario, que es el empleador. Pero ¿en dónde vimos? ¿A los caracteres, profe? ¿Cómo? Los caracteres de subordinación económica. No económica, Jurídica. subordinación jurídica. Jurídica. Precisamente esto no es otra cosa que parte de la subordinación jurídica que es el trabajador en favor del empleador. O sea, el empleador tiene la facultad de organizar y dirigir la empresa. Es quien organiza, dirige económica y técnicamente la empresa. Por más que acá habla de económica y técnicamente, no significa, precisamente estamos hablando de la subordinación jurídica. ¿Por qué? Porque el poder decidir cómo se organiza la empresa, poder imponerlo al trabajador, deriva precisamente de la subordinación jurídica, que es uno de los caracteres de la relación de dependencia. El artículo 65 habla de la otra facultad, que es la de dirección. La facultad de dirección que asiste el empleador deberá ejercitar con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa, a las exigencias de producción, sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. O sea, que el 64 y el 65 nos dicen, señor, acá el que maneja la empresa, el que decide, el que lo organiza, es el empleador. Y por tanto, el trabajador está subordinado a ellos, no lo dice exactamente acá, pero lo saben ustedes por lo que es la relación de dependencia, y está obligado a cumplir las directivas que le impone a través de la facultad de dirección el empleador. Ahora bien, si yo como empleador tengo la facultad de dirigir y tengo la facultad de organizar, ¿hasta dónde llega mi facultad con relación a los derechos del trabajador? O sea, yo puedo elegir dónde va a trabajar el trabajador, puedo cambiarlo cuando quiero, puedo cambiarle el horario cuando quiero, puedo cambiar lo que gana. ¿Hasta dónde puedo cambiar? ¿Hasta dónde puedo hacer como empleador? ¿Hasta dónde puedo exigir el cumplimiento por parte del trabajador y hasta dónde no? Y eso es precisamente lo que viene en el artículo 66. El artículo 66 es donde vamos a ver un punto del derecho del trabajo que es muy importante, que es el ius variandi, y vamos a ver específicamente el ejercicio abusivo de ius variandi. ¿Qué es el ius variandi? Es la facultad que tiene el empleador de modificar situaciones del contrato de trabajo. Como vamos a ver, eso tiene un límite. Cuando se pasa ese límite, se transforma en un ejercicio abusivo de ius variandi. Artículo 66. El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidad de la prestación de trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esta facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador. O sea, que como empleador yo tengo la posibilidad de hacer modificaciones, cambios de modalidades y formas que sean los más adecuados, por lo menos que el empleador entienda los más adecuados para el desarrollo de su explotación comercial. Pero esos cambios siempre no deben resultar irrazonables ni alterar condiciones esenciales del contrato, ni causar perjuicio material ni moral al trabajador.
Veamos un ejemplo. Si yo tengo un establecimiento donde tengo personas, 5 vendedores, tranquilamente puedo decir, los lunes Juan y Pedro son los primeros que atienden a la gente que entra, y José y Pepe son los que, y Carlos son los que van a atender a los otros que entran. Y el martes va a ser viceversa, y así sucesivamente. Yo puedo cambiar eso y decirle, bueno, miren muchachos, ahora en más los lunes va a ir él y los martes el otro. Sí puedo hacer ese cambio. También podría cambiar y decir, miren, de ahora en más los pedidos a los proveedores que se hacían vía email se van a hacer vía email, pero mandando copia a la gerencia de contratación. ¿Puedo hacer ese cambio? Claro que puedo hacer ese cambio. ¿Qué son los cambios que yo no podría hacer? Y acá empieza una situación que, reitero, tiene blancos, negros y grises. Situaciones, si se quiere, discutibles. Pero desde ya les puedo decir que no se puede modificar en detrimento del trabajador lo que el trabajador gana, como tampoco puedo modificar en detrimento del trabajador su jornada. Estoy hablando de modificar unilateralmente por parte del empleador en virtud de su facultad de dirección y administración. ¿Puedo cambiar el régimen de jornada? ¿Podré cambiar el horario de ingreso sin alterar la cantidad de horas de trabajo? Y en principio, yo debería decir que no. Pero también ahí empieza una situación, por ejemplo, si yo le digo al trabajador que el trabajador tiene un horario de 8 a 17 horas, le digo, mire, ahora va a trabajar de 9 a 18, porque vamos a cambiar el horario de apertura del comercio, ¿podría el trabajador plantear de que no lo acepta? Y ahí yo, a mi entender, que puede ser no compartido por alguien, debería el trabajador acreditar algún perjuicio material o moral en esta decisión. Por ejemplo, mire, yo llevaba a mi hijo a las 8 a la entrada del colegio, y si usted me cambia el horario no lo puedo llevar más, o se me complica llevarlo, o al revés, lo pasaba a buscar a las 5 de la tarde, y si usted me hace salir a las 6 no lo puedo pasar a buscar y tengo un problema. Cualquier perjuicio de esa naturaleza podría precisamente introducir una barrera hacia la modificación del contrato que presenta ser el empleador. De más está decir que si le dice usted trabaja a la mañana, de ahora en más va a trabajar a la noche, eso no se puede de ninguna manera, no tendrá que el trabajador acreditar en ese caso la existencia de algún perjuicio material o moral. Hay ciertas modificaciones que no es necesario acreditar porque son cosas esenciales. Hay otras que, si bien radica un elemento esencial como la jornada, a veces un cambio de 30 minutos de ingreso o de egreso, uno puede entender que no está condicionando esencialmente el contrato de trabajo y que podría pasar si el trabajador no aduciera que tiene algún tipo de perjuicio material o moral. Lo que precisamente también está estableciendo el artículo 66, que después lo dice específicamente en el artículo 67, perdón, el 67, lo dice, ya le digo que en el 69, es que no se puede aplicar modificaciones al contrato de trabajo como sanción disciplinaria. Algo muy común que uno escucha en la práctica, por ejemplo, le dice a la cajera del negocio, como a usted le faltó plata, de ahora en más va a ir a atender al público. En vez de ser cajera va a tener que ser repositora. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque es cambiar una condición esencial del contrato, está cambiando precisamente la categoría laboral, y menos aún hacerlo en una situación de sanción disciplinaria. Las sanciones disciplinarias están y son otras. No se puede cambiar la modalidad. Ahora bien, fíjense cómo todos estos artículos empiezan a congeniar. Si yo tengo una situación en la cual le puedo pedir a un trabajador que haga algo que no es de su función, por una situación extraordinaria, porque justo la persona que tiene que cumplir esa función no está, vamos a suponer, hay una persona de limpieza, limpia los vidrios todos los días. Por una situación X, se ensuciaron todos los vidrios. Porque pasó un auto y tiró pasó por el cordón lleno de agua y tiró un chorro de barro a la vidriera. ¿Yo le puedo pedir al trabajador que está de cajero que lo limpie? Y sí que lo puedo pedir. ¿Por qué? Porque el artículo 62 y 63 me lo permiten. Porque son situaciones que los trabajadores están obligados
no solo expresamente los términos del contrato, sino que hay situaciones implícitas y porque se tienen que ejecutar de buena fe los contratos. Entonces, si el trabajador ve que la persona no está, que el que lo hace, y por una subordinación extraordinaria se le pide ayuda y colaboración, no puede argumentar el trabajador, esa no es mi función. Porque no es una situación que le están modificando la función del trabajo, sino es una situación de ayuda en un caso especial. Ahí es donde ustedes van a empezar a ver cómo se conjugan estas obligaciones y estos derechos que están dentro del contrato de trabajo. Yendo exclusivamente a lo que dijimos antes, tampoco se pueden cambiar condiciones de trabajo que causen perjuicio moral. ¿Cuál sería un perjuicio moral? Ejemplo, yo no puedo agarrar a un trabajador jerárquico y decirle que a partir del día siguiente tiene que mudar su oficina, que tenía, por ejemplo, una vista muy linda a la ciudad, tiene que mudar la oficina al sótano de la empresa. Y uno podría decir, no, pero yo le voy a pagar lo mismo, las tareas son lo mismo, nada más que ya no va a tener la oficina, la va a tener en el sótano del edificio. Eso no se puede, ¿por qué? Porque causaría un perjuicio moral, porque precisamente se le está a la persona generando una modificación y un agravio en cuanto a su lugar de trabajo de pasar de una oficina que tiene vista a la ciudad o vista al río, se quiere, a pasar a un sótano. Distinto es decirle a alguien, mire, su oficina da al ala este, ahora la vamos a cambiar al lado este. En oficinas que son similares, ahí no hay ningún tipo de perjuicio moral. No podrá decir el trabajador, pero a mí me gustaba más la vista del otro lado. No. O sea, hay aplicación un poco del sentido común y obviamente que va a haber situaciones grises o ahí que son difíciles de resolver. Pero lo importante es lo que yo les explicaba antes. Las modificaciones del contrato no pueden ser un ejercicio razonable de esta facultad ni pueden generar modificaciones en los aspectos esenciales del contrato de trabajo ni causar perjuicio moral o material al trabajador. Cuando el empleador haga una de estas medidas, asiste al trabajador un doble derecho optativo. O bien puede optar por considerarse despedido, que es un despido indirecto, podemos saber, o bien puede optar por perseguir que vuelvan a través de una acción judicial, que es a través de un procedimiento sumarísimo, pero no importa, a través de la vía judicial, para que ustedes lo sepan simple, puede lograr que se le vuelva a respetar las condiciones laborales que tenía antes de la situación que la modificó. Es decir, a través de una acción rápida, judicial, pidiéndole al juez, señor juez, a mí me modificaron esta situación, que o me cambió algo esencial, o me generó un perjuicio moral o material, quiero que me vuelvan al estado anterior. Los casos más comunes, chicos, en estos casos, traslado de sucursal. Mira, usted no va a trabajar más en esta sucursal, va a trabajar, usted estaba en la sucursal del centro, va a trabajar a zona oeste. Pero yo vivo a 3 cuadras del centro y de zona oeste me queda 20. Y bueno, lo lamento, pero ahora lo necesitamos en zona oeste. Eso, o sea, no se puede hacer coercitivamente por el empleador. El empleador no puede obligar al trabajador a ir a otro establecimiento distinto al cual trabajaba, porque le está modificando un lugar, una cuestión esencial que es el lugar de trabajo. Y además que le puede generar un perjuicio, porque es lo mismo vivir a 2 cuadras que a 20, en este caso puntual. Ahora, si el trabajador vive en el centro y vive a 20 cuadras de la zona sur y 20 cuadras de la zona oeste, podría haber ahí alguna situación de que quizá no le genera ningún tipo de perjuicio. Pero reitero, son casos medio grises, que en todo caso hay que analizar ahí en el caso concreto. Pero no es que se puede modificar cualquier cosa, son las cosas que se pueden modificar del contrato de trabajo, son bastante limitadas, si se quiere, y no son de muy amplio contenido, por lo menos a lo que apunta el artículo 66, tal cual como está redactuado y tal cual como se ha venido interpretando hasta ahora. Cualquier duda, chicos, por favor, pregunten. Facultades disciplinarias. Como le dijimos cuando vimos lo que era la subordinación jurídica, dijimos que el poder de dirección tiene como contracara de la misma moneda la facultad disciplinaria. ¿Por qué? Porque ante una orden por parte del empleador, si existe un incumplimiento de esa orden por parte del trabajador, tiene el empleador precisamente, o nace para él mismo, la facultad de aplicar sanciones disciplinarias. Ahora bien, el artículo 67 es el que establece
uno de los plazos de caducidad, uno de los poquitos plazos de caducidad que tiene el trabajador en la ley de contrato de trabajo. Y recuerden lo que vimos de caducidad cuando vimos las excepciones al principio de renunciabilidad, que es la pérdida del derecho por el transcurso del plazo de tiempo. Dice el 67, el empleador podrá aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a las faltas o incumplimiento demostrado por el trabajador dentro de los 30 días, dentro de los 30 días corridos de notificar la medida, el trabajador podrá cuestionar su procedencia, el tipo de extensión de la misma para que se la suprima, sustituya o limite según el caso. Vencido dicho término, se tendrá por consentida la sanción disciplinaria. Esta parte establece el plazo de caducidad. ¿Qué quiere decir? Que si el trabajador no impugna la sanción disciplinaria, pierde el derecho a reclamar más tarde, o por lo menos a cuestionarla más tarde. No tiene más posibilidad de cuestionarla, y esa sanción queda como antecedente disciplinario, y no podrá después, ante un despido, por ejemplo, querer plantear que esa sanción impuesta como antecedente disciplinario estuvo mal puesta porque quiere presentar testigos o lo que fuere. Perdió el plazo. Tuvo un plazo de caducidad para impugnarla. No lo hizo, quedó, si se quiere, firme o consentido. Bien. Pasamos al artículo 68. No, el 68 es las modalidades de ejercicio de la facultad de los artículos anteriores. Si se quiere, una derivación del principio de buena fe no es necesario. El 69 tampoco es necesario, es lo que lo expliqué yo, que queda expresamente prohibido utilizar el ius variandi como forma de castigo, o modificar alguna condición del trabajo como castigo o sanción disciplinaria del trabajador. Artículo 70, controles personales. Los sistemas de controles personales del trabajador destinados a la protección de los bienes del empleador deberán siempre salvaguardar la dignidad del trabajador y deberán practicarse con discreción y se harán por medios de selección automática destinados a la totalidad del personal. Los controles del personal femenino deben estar reservados exclusivamente a personas del su mismo sexo. Primer punto, control personal, ¿qué es? Lo que ustedes están viendo, es controlar a los trabajadores para salvaguardar los bienes de la empresa, o sea, para controlar que no sean sustraídos bienes del establecimiento. Si alguno alguna vez tenía una duda si era legal que lo controlen al trabajador al egreso, les tengo que decir que sí es legal. O sea, puede haber un personal que controle, personal de seguridad, que controle a los trabajadores. Acá vienen un montón, generalmente, de preguntas. ¿Me pueden controlar el bolso? ¿Me pueden? En general, lo que son referidas a los bolsos o carteras o cualquier tipo de accesorio para cargar de tipo personal, lo que deberían hacer las empresas es poner lockers al ingreso para que puedan ser dejados allí. No tendrían, en principio, la facultad para abrir bolsos personales. ¿Pueden hacer cacheos personales? Sí pueden, como si se quiere, el similar, que pueden también utilizar medios electromagnéticos. Pueden utilizar el medio que consideren mientras sean medios que salvaguarden la dignidad del trabajador. ¿Estamos? Normalmente por ahí se pueden hacer en lugares cerrados, no a la vista de los demás. Y siempre tiene que ser por medio de selección automática. Cuando habla de selección automática, en realidad lo que refiere es que no tienen que ser discrecionales. Cuando digo discrecional me refiero a que no tiene que ser de una cuestión de elección. Si se los hace a todos, no hay problema. ¿Por qué? Porque es todo. Lo que la ley busca es que sea objetivo, que no sea discrecional, que no sea arbitrario respecto a tal o cual persona. Entonces, si el control se hace a todos los empleados todos los días, no hay problema, se puede hacer. Si no se hace a todos, y se va a hacer a algunos, bueno, deberá hacerse por algún medio, si se quiere, aleatorio, o de selección automática, como estipula la ley, para precisamente no ser una cuestión de perseguir a tal o cual empleado en particular. Estos controles siempre tienen que ser conocidos para el trabajador. Normalmente en cualquier empresa de esta magnitud que se hacen estos controles, se da un reglamento interno en el cual se especifican los tipos de controles que se hacen tanto al ingreso a veces como al egreso por parte del establecimiento. Bien, el 72 habla de la verificación que tiene la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo, de
verificar estos sistemas de control. Después, obviamente, por ejemplo, con lo que es referido a las cámaras de seguridad, las mismas tienen que estar informadas también los lugares donde están. Está prohibido por una cámara de seguridad en un lugar privado, como ser un vestuario o un baño. 73. El empleador no podrá, ni en la contratación, ni durante la vigencia, ni durante la disolución, realizar encuestas, averiguaciones o indagar sobre las opiniones políticas, religiosas, sindicales, culturales o preferencias sexuales del trabajador. Este podrá expresar libremente sus opiniones en tales aspectos en el lugar de trabajo, en tanto ello no interfiera en el normal desarrollo de las tareas. Vale una aclaración en esto. La primera parte es bastante clara y no hay ningún problema. La segunda parte, cuando dice este podrá expresar libremente sus opiniones sobre tales aspectos en el lugar de trabajo, en tanto no interfiera con el normal desarrollo de las tareas, implica que alguien puede decir libremente cualquier preferencia de tipo política, religioso o sexual que tenga. Lo que no implica es que pueda tener una actividad, si se quiere, militante dentro del establecimiento, porque eso ya es distinto. O sea, no, una cosa es tener una opinión y otra cosa es realizar un trabajo para algún tipo de facción política, religiosa, cultural o lo que fuera. O sea, son dos cosas distintas. Lo que la ley está habilitando es que la persona pueda expresarse libremente, que puede expresar y puede hablar con alguien y contar que le gusta tal o cual partido político, o le gusta tal o cual religión, o le tiene tal o cual preferencia sexual. Eso no implica a que pueda hacer un acto ahí dentro del establecimiento o hacer, si se quiere, un ejercicio que implique algún tipo de interferencia en el normal desarrollo de las tareas de la empresa. El artículo 74 es la obligación de pago de la remuneración en tiempo y forma. El artículo 75 habla del deber de seguridad. ¿Qué es esto? Que el empleador debe hacer observar las pautas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en la ley y demás normas reglamentarias, y adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica y dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los efectos perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, así como también los derivados de ambientes insalubres o ruidosos. Está obligado a observar disposiciones legales y reglamentarias pertinentes a higiene y seguridad del trabajo. El trabajador podrá rehusar la prestación de trabajo sin que ello le ocasione pérdida o disminución de la remuneración, si el mismo le fuera exigido en transgresión a tales condiciones, siempre que exista peligro inminente de daño, o si hubiera configurado el incumplimiento de la obligación mediante la contribución en mora, o si habiendo el organismo competente declarado la inseguridad del lugar, el empleador no realizó los trabajos proporcionados a los elementos que dicha autoridad establece. Bueno, esto largo lo puedo resumir en muy pocas palabras. Lo principal obligado por la ley de riesgo de trabajo, la ley de higiene y seguridad, a tener la seguridad dentro del ámbito laboral es el empleador. O sea, el empleador está obligado a cumplimentar toda norma que sea necesaria a los fines de tutelar la integridad física y psíquica de parte de los trabajadores. Eso es básicamente lo que es el deber de seguridad. Y obviamente tendrá que adoptar y cumplimentar todo lo que se exija a tal efecto. Artículo 76, reintegro de gastos y resarcimiento de daños. El empleador deberá reintegrar al trabajador los gastos sufridos por este para el cumplimiento adecuado del trabajo y resarcir los daños sufridos en los bienes por el hecho en ocasión del mismo. Caso muy normal que se da, por ejemplo, con los cadetes, porque en los casos de los cadetes o los repartidores, los que están en relación de dependencia, normalmente son esos casos donde el trabajador pone su propia herramienta de trabajo. Generalmente la moto es del trabajador. Entonces, lo que establece el artículo 76 es que en caso de que, mientras esté trabajando, por ejemplo, la moto tenga algún tipo de daño por el hecho y en ocasión del mismo, o sea, trabajando o durante el trabajo, estos daños deben ser solventados por el empleador. Artículo 677, deber de protección, alimentación y vivienda. El empleador debe prestar protección a la vida, bienes del trabajador cuando éste habita en el establecimiento. Si le proveyese alimentación y vivienda, que ella debe ser sana, suficiente, no reviste mayores dificultades, sino que hace esa aclaración respecto a la alimentación y la vivienda. Artículo 78, deber de ocupación. El deber de ocupación, algunos lo pueden analizar
y lo puede sorprender, pero en realidad lo que exige la ley del deber de ocupación es que el empleador tiene la obligación de garantizar la ocupación efectiva del trabajador, de acuerdo, obviamente, a su calificación o categoría profesional. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador tiene derecho a estar afectado a al trabajo específico para el cual fue contratado. O sea, yo podría decirle, por ejemplo, contratar a alguien y decirle, bueno, sí, pero quédese en su casa, yo le voy a pagar, no se quédese tranquilo, ¿no? Pero usted quédese en su casa. No necesito que venga a trabajar estos días. O sea, sin una causa que justifique esa. Uno puede decir, bien, estoy en refacción, no venga estos días, venga dentro de 10 días, bueno. No, la verdad no tengo ganas que venga, no tengo ganas, así que no venga, quédese en su casa, yo le pago igual. Muchos podrán pensar, bueno, ¿qué de problemático tiene esto? Si de última le paga y no va a trabajar. Pero la ley, precisamente, obliga al empleador, si es que el trabajador lo requiere, a que le dé ocupación efectiva. Y esto, si se quiere, lo pueden trasladar a casos muy comunes. Por ejemplo, porque hay determinados trabajos que la no efectivización de parte del trabajo o parte del trabajador le puede generar un perjuicio. Por ejemplo, los jugadores de fútbol. Imagínense que ustedes que le dijeran al jugador, no, usted no venga a entrenar. Usted quédese en su casa, o entrene solo, no venga a entrenar al club. Un jugador, si se quiere, queda como parado, por lo que en las jergas futboleras se denomina colgado, pero si quiere entrenar, o por lo menos no entrenar con un equipo profesional. Eso no se puede, o por lo menos, si lo hace, el trabajador tiene derecho a reclamarle a que le dé debida ocupación. O sea, tendrá derecho a ir, tiene derecho a jugar de titular, pero tiene derecho a ir a entrenar y estar haciendo su trabajo como cualquier otro jugador. Y el empleador está obligado a hacerlo. Lo dije el caso de los jugadores de fútbol, por un caso por ahí que se entiende fácil, pero en cualquier trabajo, incluso bien, suponiendo que la persona, hasta alguno puede decir, por mí, a mí me encantaría que me releven de la ocupación y que me paguen y quedarme en mi casa. Pero hay gente que por ahí no, que le molesta, que incluso no le gusta, que quiere estar trabajando efectivamente. Bueno, es un derecho de parte del trabajador el que le den la ocupación efectiva y un deber de parte del empleador proveérselo. Bien. El deber de diligencia y iniciativa del empleador no es tan relevante, lo vamos a saltear. El artículo 80 es muy importante, pero lo vamos a ver más adelante. El artículo 81 no es otra cosa que el principio de equidad, o sea, el empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en idea de situaciones. Considera que existe trato desigual cuando provocan discriminación arbitraria por una razón, sexo, religión, raza, pero no cuando el diferente tratamiento responde al principio de bien común como el que sustente mayor eficacia, laboriosidad o contracción de tarea por parte del trabajador. Esto ya lo vimos cuando vimos principios. Invenciones del trabajador, no hace falta verlo. Deber de diligencia y colaboración. El trabajador debe prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicación adecuada a las características de su empleo a los medios instrumentales que se los proveen. Como ustedes deben ver, el deber de la puntualidad y asistencia regular está específicamente determinado en la ley. O sea, no es lo mismo, porque alguna vez se ha escuchado decir, pero llegué 8:05 y tengo que entrar a las 8. Si ustedes se dan cuenta, para la ley la puntualidad es algo importante, por eso lo marca expresamente. Entonces, no es lo mismo 8:05 que 8. 8:05 es una tardanza para la ley. Que el empleador lo pueda tolerar, puede pasar, pero legalmente es una tardanza y se le puede aplicar un apercibimiento a alguien que llega después de la hora. Muchas empresas tienen un reglamento y establecen que hasta una tolerancia de hasta 5 minutos. Pero reitero, la puntualidad está expresamente establecida en la ley y es un tema que se considera importante. Deber de fidelidad. El trabajador debe observar todos aquellos deberes de fidelidad que deriven de la índole de las tareas que tenga asignadas, guardando reservos secretos de la información que tenga acceso y que siga el tal comportamiento de su parte. El deber de fidelidad es el deber de fidelidad hacia el empleador. O sea, yo tengo que tener una conducta de ser fiel a mi empleador y no hacer cualquier acto o divulgar cualquier conocimiento que tenga que pueda afectar precisamente los intereses de la empresa de mi empleador. Lo que quiere decir esto es, yo no puedo estar divulgando, y sería una falta grave, alguna cuestión que yo haya tenido, de algún conocimiento yo haya tenido en virtud de mi actividad dentro del establecimiento.
de ninguna naturaleza, ni económica, ni de tipo de producción, ni de know-how. Yo tengo que guardar fidelidad hacia mi empleador. Obviamente, si te trata de un delito, sí lo puedo denunciar, pero si no se trata de un delito, no tengo la posibilidad de exteriorizarlo sin autorización expresa por parte del empleador. Si lo hago, puedo derivar en un incumplimiento muy grave. Cumplimiento de orden de instrucción. El trabajador debe observar las órdenes de instrucciones y si le imparan sobre el modo de ejecución, ya sea por el empleador o su representante, debe conservar los instrumentos útiles del empleador para la realización del trabajo sin que asuma responsabilidad por el deterioro de los mismos sufran derivados del uso. No dice mayores cosas. El trabajador responsable ante el empleador de los daños causa los intereses por doble o culpa grave de instituciones, es lógico. Deber de no concurrencia. El trabajador debe abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia ajena que pudieran afectar los intereses del empleador, salvo autorización de este. Este es un caso muy común. Muy común porque mucha gente trabaja, por ejemplo, yo trabajo en el rubro, vendo, si se quiere, muebles a medida, muebles en una mueblería. Yo no puedo darle una tarjeta personal al cliente y decir, mire, yo también hago muebles, tengo un taller y se los cobro la mitad. Eso es incumplimiento, o sea, es concurrencia desleal. Y eso puede ser una falta muy grave que incluso podría derivar en un despido. Y esto es muy común que a veces ocurra, que el empleado se ofrece a hacer lo mismo que la empresa por un costo menor. Bueno, eso está totalmente prohibido por la ley y se considera un incumplimiento muy grave. Por último, el artículo 89 habla de auxilio o ayudas extraordinarias y establece la obligación por parte del trabajador de prestar ayuda o auxilio en caso de peligro grave o inminente de personas o bienes de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que en casos extraordinarios y excepcionales, el trabajador está obligado a ayudar al empleador, más allá que esté fuera de su horario, que no sea su día de trabajo, lo que fuere, hay una obligación, hablando de temas extraordinarios y especiales. O sea, si el empleador llama y dice, miren, se está inundando el negocio, necesito que me ayuden a sacar el agua, el trabajador puede decir, no, yo no voy porque hoy tengo franco. El trabajador lo que tiene que hacer es ir a ayudar y en todo caso tomarse el franco otro día. ¿Por qué? Porque un auxilio o una ayuda extraordinaria están en peligro los bienes de la empresa. ¿Quedó alguna duda en derecho de deber de las partes? Bien. Ahora se va a cortar y vamos a arrancar con lo que es modalidades de contratación. Bueno, ahora entremos en el tema de lo que son las modalidades. ¿Qué son las modalidades? Precisamente son, si se quiere, los formatos o los tipos de contrato que existen en los tipos de contrato de trabajo. ¿Qué modalidades puede asumir el contrato de trabajo? Y vamos al principio general. El principio general, o el contrato, si se quiere, madre o principal en materia de derecho laboral, es el contrato por tiempo indeterminado.
O sea, cuando nosotros nos referimos al contrato de trabajo, nos referimos al contrato por tiempo indeterminado. Es el contrato general, el que se da normalmente, el común, el contrato por tiempo indeterminado, aquel que no tiene un plazo de finalización. Solamente, excepcionalmente, el contrato tiene un plazo fijo. Pero eso es una situación excepcional. El contrato común es el contrato por tiempo indeterminado. Después vamos a ver el contrato a plazo fijo. Ahora, lo que vamos a ver ahora es el periodo de prueba. Primera aclaración, el periodo de prueba no es una modalidad contractual distinta, sino que es el mismo contrato por tiempo indeterminado que durante los primeros 3 meses se entiende que se encuentra a prueba. O sea, no es que es otra forma de contratar. Lo único que dice la ley es que durante los primeros 3 meses de la contratación por tiempo indeterminado, salvo el contrato de temporada, como podemos ver, en todos los contratos por tiempo indeterminado, los primeros 3 meses se entienden a prueba. Pero no es otro contrato distinto que el contrato por tiempo indeterminado. Establece, bien. El artículo 92 nos va a decir que el contrato por tiempo, el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el contrato de temporada, ese es el único que no, todos los otros contratos por tiempo determinado sí, excepto el contrato de temporada, se entiende celebrado a prueba durante los primeros 3 meses de vigencia. ¿Y cuál es la característica principal del periodo de prueba? Es que cualquiera de las dos partes puede extinguir la relación durante este periodo sin necesidad de expresar causa y sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar según lo establecido en el artículo 231 y 232 de la ley. O sea, que les aclaro desde ya, es un preaviso de 15 días el que están obligados las partes. Aclara que las partes, cualquiera de las partes, trabajador o empleador, al que le importa al empleador en realidad, puede extinguir el contrato sin necesidad de explicar causa alguna, pero con la obligación de un preaviso de 15 días. Ahora bien, el periodo de prueba tiene las siguientes reglas. Esto lo pueden estudiar todo de la ley, no hace falta ni que lean un libro, porque es muy claro la ley, muy simple. Primer punto, un empleador no puede contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el periodo de prueba. Si lo hace, se considera el pleno derecho de que el empleador ha renunciado al periodo de prueba. Esta es una norma para evitar una situación fraudulenta. Lo que te dice es, yo no puedo contratar, perdón, no es una situación fraudulenta, es una situación, si se quiere, de que uno no puede, si se quiere abusar del derecho, más que abusar, ya lo utilizó al derecho. ¿Qué quiere decir? Yo ya probé a ese trabajador. Vamos al ejemplo puntual. Yo contrato a alguien, pasa el periodo de prueba, se queda 8 o 9 meses y por alguna razón se extingue el contrato. Vamos a suponer que renunció la persona. Pasan 2 años y yo decido contratarlo nuevamente. ¿Podré de nuevo tener un periodo de prueba? No. La ley me dice, usted ya lo conoce ese trabajador. No tiene periodo de prueba. La idea del periodo de prueba es que usted conozca a ver si esta persona es apta para usted, lo cual lo quiso contratar. Usted en este caso ya lo conoce, y si decidió contratarlo no tiene periodo de prueba. Ya está contratado por tiempo indeterminado. Se discute, o por lo menos sería más discutible, qué pasa si yo quiero a ese trabajador para otra tarea, para la que fue contratado antes. Ahí habría si se quiere, una discusión, pero más allá de esa discusión, la ley es bastante clara en cuando no se puede utilizar el periodo de prueba 2 veces con el mismo trabajador. Punto número 2. El uso abusivo del periodo de prueba con el objeto de evitar la efectivización de trabajadores será pasible de las sanciones previstas en los regímenes sobre infracciones de leyes del trabajo. En especial, se considera abusiva la conducta del empleador que contrate sucesivamente distintos trabajadores por un mismo puesto de trabajo de naturaleza permanente. Acá lo que la ley busca es que yo, como empleador, no contrate a alguien, le dé baja antes de cumplir los 3 meses, contrate a otro, le dé baja antes de cumplir los 3 meses, y así sucesivamente,
voy utilizando el periodo de prueba y nunca tengo un trabajador efectivo. Se entiende a lo que apuntó la norma. Ahora, en la práctica, en la realidad, esto no sucede, porque en general, salvo casos excepcionales, cualquier establecimiento que pretenda trabajar bien no quiere estar cambiando de trabajador permanentemente. Por el contrario, lo que quiere es tener a gente que se empiece a capacitar en la tarea que tiene que hacer y cada vez lo haga mejor. Difícilmente alguien con 3 meses de trabajo esté muy capacitado en una tarea para la cual es contratado. No digo que nadie o no pueda pasar esta situación del uso abusivo del periodo de prueba, pero no es lo que comúnmente ocurre. Pero bueno, la ley deja, si se quiere, la puerta abierta para que en el caso de verificarse que un empleador realizara este tipo de conducta, podrá ser sancionado por el Ministerio de Trabajo. Tercero, el empleador debe registrar al trabajador que comience su relación laboral por el periodo de prueba. Caso contrario, sin perjuicio de las consecuencias que derivan de ese incumplimiento, se entenderá de pleno derecho que ha renunciado a dicho periodo. Lo que dice el punto 3 es que el periodo de prueba no se aplica para el caso de que el contrato no esté registrado o, si se quiere, lo que se dice vulgarmente para trabajadores que están en negro. O sea, si yo tengo a alguien en negro, no tengo periodo de prueba. Solamente en el caso de contratos registrados. Lo mismo esta situación. Si yo tengo a una persona trabajando 1 año en negro y le doy el alta al año siguiente, al pasado 1 año, formalmente yo podría parecer que tengo un periodo de prueba, pero en realidad no lo tendría. ¿Por qué? Porque el contrato empezó hace 1 año. Yo lo que estoy haciendo es ahí una situación en la cual estoy registrando un trabajador en forma incorrecta o defectuosa y no estoy reconociendo la verdadera fecha de inicio de la contratación laboral. Con lo cual, si se acreditara la verdadera fecha de inicio del contrato de trabajo, ese periodo de prueba no existiría. Por eso, lo que aclaro es, el periodo de prueba funciona correctamente en trabajadores que se encuentran correctamente registrados. En el caso de trabajadores que se encuentran mal registrados para fecha de ingreso, aunque formalmente lo quiera aplicar el empleador, si ante un eventual juicio el trabajador acredita que el contrato inició antes, no va a haber ningún derecho emanado del periodo de prueba para el empleado. 4. Las partes tienen los derechos y obligaciones propias de la relación laboral con las excepciones que se establecen en este artículo. Tal reconocimiento respecto al trabajador incluye los derechos sindicales. Una norma que está superflua porque lo único que dice es que el trabajador tiene los derechos propios del contrato, lo cual es lógico, está en un contrato por tiempo determinado. Las partes están obligadas a pago de aportes y contribuciones, también norma superflua, igual que en cualquier contrato de trabajo. El 6 es un punto importante. El trabajador tiene derecho durante el periodo de prueba a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo. También por accidente o enfermedad inculpable. Primera distinción que vamos a ver en la ley sobre accidente o enfermedad de trabajo y accidente o enfermedad inculpable. A los fines de esta clase, lo único que nos interesa saber ahora, que accidentes o enfermedades del trabajo son aquellas que tienen vinculación con mi actividad laboral. En cambio, accidentes o enfermedades inculpables son aquellos accidentes o enfermedades que precisamente no tienen vinculación con mi actividad laboral. En el caso de que yo tenga un accidente o enfermedad inculpable, la misma perdurará exclusivamente hasta la finalización del periodo de prueba si el empleador rescindiera el contrato durante ese lapso. ¿Qué quiere decir? Que después vamos a ver más adelante, como el empleador es quien tiene que pagar la licencia para el trabajador que tiene alguna enfermedad inculpable o un accidente inculpable, lo que la ley establece que eso va a tener una limitación, que es la finalización del periodo de prueba. No puede el trabajador pretender de gozar de más licencia o más allá de la finalización del periodo de prueba, sino que es hasta que dure el periodo de prueba. No puede, salvo que el empleador lo consiente y se lo quiera dar y quiera dar mayor tiempo. Pero el empleador no está obligado más allá del plazo del periodo de prueba. Por último, el periodo de prueba se considera tiempo de servicio, lo cual no genera mayores dudas ni inconvenientes. ¿Quedó alguna duda del periodo de prueba? Bien. Contrato de trabajo a plazo fijo.
Decía, dice el artículo 90, el contrato de trabajo se entiende celebrado por tiempo indeterminado. ¿Por qué? Porque es, como dijimos yo, el principal, el genérico. Salvo que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de su duración y que las modalidades de tarea o actividad razonablemente apreciadas así lo justifiquen. La formalización de contrato a plazo determinado de forma exclusiva que exceda la exigencia prevista en el apartado de este artículo convierte el contrato en uno por tiempo indeterminado. ¿Qué es lo que se dice decir en el artículo 90? Que los contratos son por tiempo determinado, salvo los contratos a plazo fijo, que tienen que tener 3 requisitos: plazo cierto, por escrito y justa causa. 2 requisitos de forma y 1 de fondo. Por escrito y plazo cierto son requisitos de forma. O sea, tiene que estar redactado y estipular cuánto dura y cuándo termina. O sea, de cuándo empieza y cuándo termina. Y el requisito de fondo es que tiene que tener una causa que justifique esa modalidad de contratación. Yo no puedo contratar a alguien a plazo fijo porque tengo ganas. Tendré que contratar a alguien a plazo fijo, por ejemplo, cuando yo tenga que cubrir las vacaciones de otro trabajador. Tengo un trabajador que se va 28 días de vacaciones, entonces tengo que contratar a otro por 28 días. Entonces lo haré por escrito, especificaré cuándo empieza y cuándo termina, y al mismo tiempo explicaré cuál es la causa que motivó que yo utilice ese tipo de contratación. Lo que dice la última parte es que la formación de contratos de por plazo en forma sucesiva, cuando ya no hay más causa, lo convierte en un contrato por tiempo indeterminado. Y yo a la misma persona le voy renovando el contrato a plazo fijo y no tengo causa para esa renovación, lo transformo en un contrato por tiempo indeterminado. Importante, 3 requisitos: 2 de forma, 1 de fondo. Los de forma, por escrito, plazo cierto. El de fondo, justa causa. Acuérdense, pues son siempre, como regla mnemotécnica, son los mismos que tienen las suspensiones por causas económicas y disciplinarias. Los mismos requisitos que tienen las suspensiones por causa económica, fuerza mayor y disciplinaria, son los mismos requisitos que tienen los contratos de plazo fijo. Después lo van a ver. Contrato a plazo fijo. Dura hasta el plazo convenido, pero no pueden ser más de 5 años. Importante. Ahora yo voy a apartar un poco ya del texto de los artículos para hacer un poco más rápido. Es fundamental el tema del preaviso en contrato plazo fijo. Este es un tema de examen, es muy importante. ¿Por qué? Porque las partes tienen la obligación de preavisar la extinción del contrato con una antelación de no menos de 1 mes ni más de 2, respecto del plazo pactado. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que avisar, notificar en forma fehaciente al trabajador que finaliza el contrato fijo en un plazo que va desde 1 mes a 2 meses como máximo antes de la finalización del contrato. Si se omite esto, si se omite este preaviso, el contrato se transforma en un contrato por tiempo indeterminado. O sea, la consecuencia es muy importante. Solo se dispensa de esta obligación de preavisar en los contratos de plazo fijo inferiores a 1 mes. Si el contrato tiene menos de 1 mes, no hay obligación de preaviso. En cualquier contrato fijo mayor a 1 mes, hay que preavisar con una antelación no menor de 1 mes ni mayor de 2, o el contrato se transforma en un contrato por tiempo indeterminado. Profe, Sí. perdón, consulta. Cuando dice que se convierte en un contrato de plazo indeterminado, ¿eso es porque le da el derecho al trabajador después de iniciarle cualquier causa o porque se convierte en un empleado como los demás, por ejemplo? El efecto que produce es que cuando ustedes vayan mañana y le digan al trabajador, bueno, ya hasta acá llegamos, terminó el contrato, el trabajador le dice, no, mi contrato no terminó porque a mí no me preavisaron. Por tanto, se transformó en un contrato por tiempo determinado y tengo que seguir trabajando. Si quieren, despídanme y páguenme la indemnización. Ah, ok, tiene el derecho a la indemnización y todo lo que no tenía. Okay. Exactamente, ¿por qué? Porque en el contrato de plazo fijo, la finalización del contrato no da derechos indemnizatorios. Claro. Bien. En cambio, si el contrato es por tiempo indeterminado, el trabajador va a decir, si no quieren que trabaje más, me van a tener que despedir y me van a tener que pagar. Bien. Entiendo. Por eso es muy importante el tema del preaviso.
La única situación que permite que el contrato no se transforme en un tiempo indeterminado sin haber preavisado es acto expreso de renovación del contrato a plazo fijo por un plazo igual o distinto. Teniendo en cuenta que no se trata de un acto simulado, o sea, que hay una causa. Por ejemplo, para que ustedes lo entiendan, yo puedo tener un trabajador que me plantea que necesita 30 días de reposo por un problema médico. Contrato ahí a plazo fijo por esos 30 días. Pasar esos 30 días es una persona que no se ha recuperado y necesita 20 días más. Y yo puedo renovar el contrato a plazo fijo, vamos a poner en vez de 30, 35, o 30 dentro de un mes. Podría renovar el contrato a plazo fijo sin necesidad de preavisar porque nuevamente tengo un plazo que justifica la contratación a plazo fijo. Tema importante también, que no se lo voy a leer el artículo, sino se lo voy a hacer fácil para que lo entiendan simple. ¿Qué pasa si yo extingo un contrato a plazo fijo antes del vencimiento del plazo? O sea, si el empleador decide despedir al trabajador antes de que venza el plazo. En ese caso, la ley lo que nos va a decir es que, además de las indemnizaciones establecidas por la ley de contrato de trabajo por despido arbitrario, o sea, por despido sin causa, el trabajador va a tener derecho a una indemnización que la estipulada en base a daño y perjuicio del derecho común por el plazo o por lo menos por el incumplimiento derivado de no cumplimentar con el contrato por el cual estaba pactado. O sea, el empleador va a tener que pagar las indemnizaciones que correspondan laborales y una indemnización del derecho civil o del derecho común por haber interrumpido antes de la finalización del plazo. Esa indemnización del derecho común, como yo le dije, está sujeta a la medida del daño que pueda acreditar el trabajador. Pero como mínimo el trabajador va a acreditar todas las remuneraciones que hubiera debido percibir hasta la finalización del plazo. Ojo entonces que el despido sin causa en un contrato a plazo fijo no solo hay que pagar las indemnizaciones laborales, sino que también va a haber que pagar mínimamente todo lo que faltaba hasta terminar el contrato de trabajo. Por eso, ojo con lo que es despido antes del vencimiento del plazo. Contrato de trabajo por temporada. El contrato de trabajo por temporada es un contrato por tiempo indeterminado. Aclaro, es un contrato por tiempo indeterminado, pero que no tiene periodo de prueba. Hay dos caracterizaciones, uno no está en la ley, por eso se la digo directamente sin necesidad de ver el artículo. Está el contrato de temporada típico y el contrato de temporada típico. El contrato de temporada típico es aquel en el cual la actividad se desarrolla durante una parte del año y se suspende durante el resto del mismo. O sea, esto es un ciclo que se da todos los años en la cual se desarrolla la actividad para la cual es contratada el trabajador, pero en el resto del año no se desarrolla. En los casos que sucede esto, se habilita la contratación por temporada. Ejemplo básico, el bar en la playa de una ciudad turística, las pistas de esquí en algunos lugares en los cuales hay nieve durante la época del año, en otros no. Profe, los guardavidas también. ¿Cómo? Los guardavidas también serían. Los guardavidas de las playas también, porque los guardavidas de las playas, si las playas están cerradas, no estarían habilitadas, por lo menos no están trabajando durante una época del año. Hay muchos casos donde se da el contrato de temporada típico, pero hoy se ve mucho el contrato de temporada atípico, que es aquel que si bien la actividad se desarrolla durante todo el año, tiene picos durante determinados ciclos. Ejemplo más común es actividad de una heladería, por ejemplo, donde si bien puede estar abierta todo el año, su pico de actividad es el periodo estival, o sea, el verano.
Lo mismo podemos decir de un hotel en una ciudad turística, donde, por ejemplo, un hotel en Mar del Plata, imagínense que puede estar abierto todo el año, pero su pico de actividad es en la temporada de verano. A la inversa, podemos decir lo mismo de un hotel en Bariloche o en algún lugar de nieve, donde por ahí su pico de actividad está en invierno. Y así hay millones de ejemplos, pero el contrato de temporada típico tiene esa característica que la actividad habilita a tomar, por más que no cierre durante todo el año, permite utilizar este tipo de contratación cuando hay ciclos en los cuales la actividad se desarrolla con mayor intensidad. En el contrato por temporada, lo que ocurre es que la persona es contratada, desarrolla su actividad durante la temporada, que la temporada generalmente está estipulada, muchas veces en convenio colectivo, por ejemplo, muchas veces la temporada arranca en octubre, otra en noviembre, otra en diciembre y termina en marzo, abril o mayo. La persona es contratada para la temporada y presta servicios y cobra durante la temporada. Cuando finaliza la misma, se le liquidan el aguinaldo, se le liquidan las vacaciones y se suspende el contrato de trabajo, queda suspendido hasta el inicio de la próxima temporada. O sea, no se produce una ruptura contractual, no hay una extinción del contrato de trabajo, sino que hay una suspensión hasta la temporada siguiente. Lo importante es lo que establece el artículo 98. Con una antelación no menor a 30 días respecto al inicio de cada temporada, el empleador deberá notificar en forma personal o por medio público idóneo a los trabajadores su voluntad de reiterar la relación o contrato en los términos del ciclo anterior. El trabajador deberá manifestar su decisión de continuar o no la relación laboral en un plazo de 5 días notificado, sea por escrito o presentándose el empleador. En caso del empleador no cursar la notificación a que hace referencia en el párrafo anterior, se considera recibe unilateralmente el contrato y, por tanto, responderá por las consecuencias de la extinción del mismo. ¿Qué quiere decir? Que con no menos de 30 días del inicio de la temporada, el trabajador tiene que notificarle a todos sus trabajadores de temporada que inicia la temporada. Y ahí, el trabajador, en un plazo de 5 días, tiene que decirle: yo quiero participar de la temporada o yo no me interesa ir más. Si no, el trabajador dice: no me interesa más, se extingue el contrato, no tiene nada que abonar al empleador, porque ya le liquidó al final de la temporada anterior y listo. Si el trabajador decide volver, empezará la nueva temporada. Lo que la ley dice es que si el empleador no cumple con esta obligación de avisar del inicio de la temporada, el trabajador puede considerar rescindido legalmente el contrato y reclamar las indemnizaciones por un despido indirecto. A los fines de un despido indirecto, un despido indirecto por parte del empleador, un despido sin causa. A los fines de cuantificar la indemnización por antigüedad por parte del trabajador, se toma solamente los periodos de servicio. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador tiene antigüedad, no antigüedad de ciclos, sino antigüedad de tiempo efectivamente trabajado. O sea, supongamos, el guardavidas trabaja diciembre, enero, febrero, diciembre, enero, febrero, diciembre, enero, febrero, va sumando los meses. No es que tiene 4 años de antigüedad porque trabajó en 4 veranos, sino que tendrá 12 meses de antigüedad, porque se cuentan solo los periodos de servicio. Y los periodos de servicio son mediante los plazos en los cuales el trabajador prestó sus tareas. En los otros se suspendió el contrato y no fue tiempo de servicio. Por último, el artículo 97 aclara la equiparación a los contratos a plazo fijo con relación del despido por parte del trabajador antes que finalice la temporada. Si el trabajador despide al trabajador antes de la finalización de la temporada, no solamente le tendrá que abonar las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo, sino también una del derecho civil por haber terminado antes de que termine la temporada, que normalmente va a ser la cantidad de días de trabajo que faltaban hasta finalizar la temporada. ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Bien. Contrato de trabajo eventual. Contrato de trabajo eventual no tiene una explicación, si se quiere, muy buena en la ley, pero vamos a tratar de
que ustedes la entiendan. El contrato de trabajo eventual se caracteriza por dos situaciones distintas, o por lo menos la ley habla de dos supuestos distintos de eventualidad. La primera, que para mí es la más común, dice: cualquiera sea su denominación, se considera que media contrato eventual cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un empleador para la satisfacción de resultados concretos, tenidos en vista por en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato. El ejemplo que yo últimamente venía dando es: esto tiene que ver con que se dé alguna situación excepcional y transitoria en la empresa que aumente mi productividad. Aclaro, excepcional y transitoria, algo imprevisible. Porque si yo tuviera algo cíclico y previsible, estaría en una situación de temporada. Acá está en una situación de que por alguna situación imprevisible, mi empresa se dio con un aumento imprevisible y transitoria, se ve con un aumento de la necesidad de trabajo. Ejemplo, marzo de 2020, yo tengo una empresa que fabricaba barbijos. De pronto, de tener que fabricar 1 millón por mes, tenía que fabricar 50 millones. Ahora, en marzo de 2020, nadie tenía claro cuándo iba a terminar esa pandemia. Todavía tampoco tenemos claro si termina, no terminó, si va a terminar, no se sabe. Entonces, pudo tranquilamente una empresa haber recurrido a la contratación eventual y decir: voy a contratar 10 empleados hasta que dure la pandemia por COVID-19. Porque obviamente cuando termine la demanda de barbijo va a caer notoriamente. Entonces, cuando se da una situación, es un ejemplo, y yo podría nombrar miles de ejemplos de esa naturaleza, pero es muy importante que tiene que tener esta característica: ser extraordinario, ser imprevisible y ser transitorio, pero no saber exactamente cuándo termina. Porque si yo sé exactamente cuándo termina, tengo que recurrir a un contrato de plazo fijo. ¿Entiende la diferencia entre la eventualidad y el plazo fijo? El plazo fijo es yo sé cuándo empieza y cuándo termina. La eventualidad, yo no sé cuándo empieza, o sea, no sé cuándo termina, es transitorio y por tanto recurro a un contrato eventual. Hay otra eventualidad que ya la misma ley dice: se entenderá además que media tal tipo de relación, o sea, contrato eventual, cuando el vínculo comienza y termina con la realización de la obra, la ejecución del acto, la prestación del servicio para que fue contratado el trabajador. O sea, habla de que hay un tipo de eventualidad que tiene que ver con la realización de un acto concreto. Si yo voy a hacer un acto concreto que no tengo claro tampoco cuándo va a terminar, eso es una situación eventual. Vendría a ser, por ejemplo, que yo contrate a alguien, y reitero, no autónomamente, sino en relación de dependencia, para hacer algo puntual. Cuando la persona termina esa situación puntual para la cual fue contratada, esa persona terminó. Por ejemplo, yo lo voy a contratar para que usted haga una capacitación de todo mi personal referido a tal tema. Alguno podría decir: bueno, pero eso podría ser un contrato autónomo de esta persona. Bueno, no, pero yo lo contrato en relación dependiente. La persona va a cumplir un horario, va a tener una oficina y va a estar el tiempo que sea necesario hasta que los 500 empleados de esta empresa sepan cómo manejarse con higiene y seguridad de forma correcta. Y por ahí la persona puede llevar entre 3, 4, 5 meses, 8, depende del caso. Pero fue contratada para eso. No puedo usar un contrato plazo fijo porque no sé cuándo va a terminar. Pero debería usar un contrato eventual y el contrato va a finalizar cuando la persona termine el objeto para el cual fue contratado. Eso sería el otro caso de eventualidad. Como ven, temporada, eventual y plazo fijo tienen características en común, pero que también tienen cuestiones diferentes. Primero, temporada es por tiempo indeterminado. Plazo fijo, no. Eventual, ¿por cuánto es? Es por un plazo transitorio. No sé cuándo va a terminar. Si se quiere, es indeterminado, pero es transitorio. No es indeterminado para que siga.
sino que es una situación que se va por un tiempo y se va a terminar. Bueno, vamos a ver, la temporada tiene que ver con ciclos. La eventualidad tiene que ver, como dice la palabra, algo eventual, no tiene que ver con un ciclo que es esperable. Si la situación se repite cíclicamente, yo tengo que usar un contrato de temporada, no puedo usar un contrato eventual. Yo no puedo hacer un contrato eventual a un trabajador en un hotel en Mar del Plata en los meses de enero porque hoy me vino mucha gente. No es una eventualidad. No está bien un contrato eventual. Hay que hacer un contrato por temporada en todo caso. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Profe, una consulta. Sí. Un cubre franco, ¿dónde entraría? ¿En qué Depende. marco? Un cubre franco puede entrar para mí si es una persona que va a cubrir francos habitualmente un contrato por tiempo indeterminado. Cuyo objeto de trabajo es cubrir los francos de todos los trabajadores de nuestro establecimiento. Claro, sí, por ejemplo, en una institución ahora sanitaria con el tema de la pandemia, que Sí. se necesitó constantemente gente, es más, faltaba. Puede ser eventual ahí, porque es transitorio. Bien. Claro. Yo lo que quiero decir es lo siguiente: un cubre franco. Hay lugares que, por ejemplo, contratan gente para que vaya supliendo los francos de todos los otros. Pero eso, si se va a dar durante todo el tiempo, sería un contrato por tiempo indeterminado. Si se da una situación por pandemia, por todos los aislados o las personas que tuvieron, para mí va a ser un contrato eventual, cuyo objeto es cubrir los francos de las personas que se encuentren impedidas de trabajar en virtud de ser contagiados o contacto estrecho por la pandemia COVID-19. Bien, perfecto, gracias. Esa es la interpretación, por lo menos, que yo tengo. Sí. A ver, después están el deber ser, porque por ejemplo yo he escuchado mucho que me dicen, no, pero a mí en vez de contrato por temporada me conviene tomar a alguien en el mes de diciembre y de última, antes se cumpla los 3 meses, le doy de baja por periodo de prueba. ¿Se puede hacer eso? A ver, como poder se puede. Yo debería decir no se debe, pero como poder nadie les va a decir absolutamente nada. O sea, están en el derecho de tener un periodo de prueba. Lo que no van a poder hacer, según lo que el artículo, es ir haciendo eso permanentemente, pero que lo hagan una vez, no les impide, la ley no se los va a impedir, pero no se debería, no está hecho para eso. Pero bueno, está dentro de las posibilidades también. Después cada uno hará lo que crea que le es más conveniente. Pero reitero, lo importante es la temporada, es indeterminado, el plazo fijo es por tiempo determinado, el eventual es transitorio, pero no tengo fecha cierta de finalización. En el plazo fijo tengo claramente cuándo va a terminar. El plazo fijo del eventual no responde a ciclos, el contrato de temporada responde a ciclos que se repiten todos los años. Me queda, dentro de modalidades, contrato a tiempo parcial. Profe, Contrato a tiempo parcial. El contrato a tiempo parcial no es otra cosa que trabajar una cantidad de jornada inferior a la jornada máxima legal. Si se quiere, el contrato part-time, como muchas veces se dice, o a tiempo parcial. Lo que te exige la ley es que tiene que ser la jornada inferior a las 2/3 partes de la jornada legal. Si la jornada es inferior a la jornada legal, pero no llega a ser menor a las 2/3 partes, se paga jornada completa. O sea, si la jornada máxima establece 8 horas diarias, por decirlo, un ejemplo, 48 horas semanales, y yo lo hago trabajar 40 horas semanales, yo tengo que pagar como si fueran 48. Recién voy a poder pagar si lo hago trabajar 32. Con 32 horas, como corresponde a los 2/3, pago proporcional. Más allá de 32 horas, pago por jornada completa, por más que trabaje en 35. Siempre tiene que ser 2/3 menor a la jornada máxima legal. En realidad, la jornada habitual de la actividad. Después, el trabajador a tiempo parcial no puede realizar horas suplementarias.
salvo el artículo 89 de la ley que habla de ayudas excepcionales. La violación del límite de jornada establecido por contrato de tiempo parcial generará la obligación del empleador de abonar el salario correspondiente a la jornada completa para el mes que se hubiera efectivizado la misma, ello sin perjuicio de otras consecuencias de bien incumplimiento. O sea, si vos al trabajar a tiempo parcial lo haces hacer horas extra, te va a decir que ese mes tenés que pagar como si hubiera trabajado por jornada completa. Después, las cotizaciones a la seguridad social, o sea, las contribuciones y los demás que se recaudan con estas se efectúan en proporción a la remuneración, salvo, aclaro, obra social que se paga completa, lo mismo, el trabajador por media jornada que el trabajador de jornada completa. Aclaro porque es así. La prestación de la seguridad social se determinará reglamentariamente teniendo en tiempo el tiempo del trabajador, los aportes y las contribuciones efectuadas. Los aportes de contribución para la obra social será la que corresponde a un trabajador de tiempo completo de la categoría de desempeño del trabajador. Bueno, ahí ya lo que había hecho antes. Por último, los convenios colectivos de trabajo determinan el porcentaje máximo de trabajadores de tiempo parcial y cada establecimiento se desempeñará bajo esta modalidad contractual. Asimismo, podrán establecer la prioridad de los mismos para ocupar vacantes para el caso de vacantes de tiempo completo en la empresa. Pero no tiene mayores complicaciones como verán el tiempo parcial. Lo importante es que tiene que ser menor a 2/3 de la jornada completa y que no se puedan realizar horas extraordinarias. Por todo lo demás, es más o menos igual y no hay mayor diferencia con cualquier contrato por tiempo determinado. El contrato a tiempo parcial puede ser un contrato a plazo fijo o puede ser un contrato por tiempo indeterminado. En cualquiera de los dos casos, no es lo mismo. Lo que diferencia es la cantidad de horas que trabaja el trabajador. O sea, el contrato a tiempo parcial básicamente está para admitir que hay trabajadores que pueden percibir menos porque trabajan menos de 2/3 de la jornada máxima. Bueno, chicos, terminamos por hoy y ya directamente nos vemos la clase que viene. Yo apenas tenga alguna novedad sobre el examen, se los estoy informando. Profe, Duda, un minuto. ¿de la modalidad se sabe algo? Sí, lo más probable va a ser un examen multiple choice, casi seguro. Genial, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Hasta qué nivel incluiría todo lo que hemos dado? Te escucho muy bajo. ¿Hasta qué unidad incluiría todo lo que hemos dado? Y va a entrar hasta donde lleguemos. Que no sé qué. Así que a medida que vamos viendo, vayan estudiando porque hasta donde lleguemos es donde vamos a tomar el examen. Bueno, chicos, viendo las nuevas preguntas, los saludo y los veo la clase que viene. Chao, profe, gracias. Gracias.